Buenas tardes, queridos amigos. Hoy quería sumar una información con respecto a la gran oposición definitiva de Marte y Plutón, regentes naturales de Escorpio, de la transformación y los factores financieros y económicos en el mundo, digamos así, y en cada uno de nosotros. Las definiciones de valores que se van a ir ya determinando a partir del final del periodo de abril, que es la última oposición de los giros de 180 grados vinculado a los procesos que desde el punto de vista psicológico tienen que ver con el everno, con los cambios, con las transformaciones y también con valores, en el cual también hay una interrelación directa con factores financieros y económicos, ¿sí? Los dos regentes naturales de la casa octava o de Escorpio inciden en Tauro o el sector 2, que tienen que ver con el ingreso y el egreso de energía, vale decir, los aspectos que están ligados a nivel del mundo y a nivel personal con valores nuevos que empiezan a vislumbrarse en lo que son los procesos del yo y lo que son los procesos de este tránsito de Plutón, que va a durar prácticamente 20 años en Acuario, un signo de aire, y Marte, que representa el signo que le corresponde también a la energía escorpiana y transformadora, que es Escorpio, que se ligan los dos con Aries, que es la integración del yo, vale decir, la muerte de un yo y la transformación a partir de un yo nuevo, por esta oposición. Se opone, digamos, la muerte y la vida nueva, vale decir, esa vida nueva, ese ciclo nuevo, que es el ingreso de un transpersonal en Aries, que es Neptuno, y Saturno, que da la forma en Aries, da la estructura espiritual y nueva a un nuevo yo dentro de lo que es la humanidad propiamente dicha. Pero para que ese nuevo yo salga limpio de la crisálida, hay que morir a algo y hay que transformar evidentemente algo que puede ya también incidir en nuestros factores financieros y económicos desde el punto de vista energético. Es decir, Escorpio y Aries tienen arquetípicamente un quincunx, o sea, un aspecto de separatividad en el cual no hay una relación directa, pero sí hay una relación directa desde el punto de vista espiritual. Hay que morir para renacer a un nuevo ciclo. Y todo nacimiento lleva sangre, y todo nacimiento es traumático, pero también nos da la posibilidad de respirar un ambiente nuevo. Cuando el bebé sale del vientre materno, es un ambiente totalmente nuevo, un ambiente de transformación, en el cual aterrizamos, nos da terror, aterrizamos en la tierra, nos incorporamos a un medio ambiente diferente, que a nivel colectivo tiene que ver con estos factores que están ligados con valores y con cuestiones a nivel mundano que tienen que ver con lo financiero y lo económico, ¿sí? Por eso es necesario encontrar valores diferentes. La última conjunción de los cronocratos se hizo en Acuario. Hacía prácticamente más de 100 años que esos cronocratos, o sea, los que marcan el tiempo colectivo en el mundo, no se hacían en signos de aire, siempre se hacían en signos de tierra, en el cual los valores materiales, las alternativas que tenían que ver con el deseo de seguridad estaban, digamos, a flor de piel. Pero esta vez se hace en un signo, o se hizo en un signo de aéreo, marcando un tiempo de aire, un tiempo de comunidad, de comunión. Y Acuario tiene que ver justamente con esa comunidad, con esa sensación de comuna, en el cual cada uno se ve en el otro, y ya lo estamos observando en todos estos movimientos, inclusive sociales, que pueden llegar a venir todavía más, en el cual hay un movimiento comunal, hay una sensación en el cual no se salva uno, nos salvamos todos, porque todos somos uno en la energía, digamos, cósmica. No hay individualidad. Aquel que se queda en la individualidad puede sentir una muerte violenta, digamos así, en su yo. Pero aquel que está y aquel que eleva el pensamiento y que se alinea en las energías nuevas que vienen, es una muerte, pero un nacimiento, un nuevo ciclo. Por eso, le voy a hablar también que en el momento de la última oposición, que va a ser Marte con Plutón,
se va a encontrar en Escorpio, que es el signo de la muerte, de las modificaciones para salir de la crisis, de la crisálida, en la constelación, o sea, la luna negra, que es Lilith, en la constelación de Escorpio, haciendo cuadratura a esa oposición Plutón-Marte, que son regentes naturales de Escorpio. Lilith, en la mitología, fue, digamos, retirada del paraíso porque no fue, digamos, aceptada, producto que se negaba a su maternidad. Entonces quedó invisible en el paraíso. Es un dolor o es una, digamos, es una herida no reconocida. Por eso donde está Lilith o la luna negra es el punto que no vemos, el punto que no reconocemos, y es un punto invisible. Ahora, lo interesante de todo esto, que esa entrada de Lilith en Escorpio, moviendo la energía Tauro-Escorpio, la energía financiera económica y la energía de valores y de, digamos, de sustancias físicas y psíquicas, físicas por Tauro, materia, psíquicas por Escorpio, va a ser la cuadratura a esa gran oposición final de Marte con Plutón. ¿Qué nos trae esto? La invisibilidad, digamos, la sensación de una herida que se va a producir en cada uno de nosotros, que nos da la posibilidad de reconocer y no resistirnos a este proceso de modificación de valores. Muchas pérdidas seguramente, pero muchas ganancias desde el punto de vista espiritual. Muchas posibilidades de apertura a la conciencia. Y es una herida, digamos, que nos da, cualquier herida nos conecta con algo que está más allá de la piel. Si no tenemos una herida, no nos conectamos con lo transpersonal, no salimos de nuestro cuerpo. Una herida nos conecta con algo externo a nosotros. Pero es justamente a partir de esa herida, de esa sensación de angustia o esa percepción de dolor que nos da a nosotros la redención desde lo individual. Por eso no es casual que esta entrada de estos planetas, digamos, colectivos, Neptuno y Saturno en Aries, es el nacimiento de un nuevo ciclo colectivo como personal, pero a partir de reconocer la herida, es decir, reconocer cambios o pérdidas que cada uno se siente en su vida, no solamente en lo material, sino en lo psicológico, en lo afectivo, en la sensación de abandono muchas veces, pero sacar la fuerza para decir, Padre, hágase su voluntad y no la mía, es justamente encontrarnos en paz con nosotros mismos. Por eso esta gran oposición última final de abril lleva, digamos, en la mochila a la herida escorpiana. Esa luna negra, ese Lilith en Escorpio, marca la posibilidad de reconocernos y no de no reconocer, y aquel que no reconoce ese proceso de muerte interna para renacer a una etapa psicológica y espiritual de la vida, bueno, podemos también padecer, aquel que no reconoce ese proceso interno, padecer angustias muy, muy marcadas, en lo personal y también en lo mundial. Yo no sé qué puede ocurrir dentro de lo que representa el mundo propiamente dicho, pero la última vez que fue esa oposición fue en la Segunda Guerra Mundial, es decir, Plutón estaba en lo opuesto, estaba en Leo y Marte estaba en Acuario, también con esos procesos de retrogradación. Ahora se da a la inversa. Marte está en Leo y Plutón en Acuario, encuadrados, o sea, en un aspecto, digamos, de tensión, vale decir, un aspecto de actividad con la luna negra, la herida en Escorpio. Reconocer es muy importante, no invisibilizar que hay algo que hay que cambiar. Eso nos trae esa luna negra en Escorpio. Y que justamente ese movimiento de Marte a partir de esa oposición, y fundamentalmente cuando ya entre en Escorpio, final de septiembre, ahí podemos sanar, ahí podemos modificar y comprender, justamente con el Sol entrando en Libra, es decir, cuando empieza el equinoccio de primavera acá en el hemisferio sur y de otoño en el hemisferio norte, la acción de ese Sol en Libra nos da la posibilidad de vernos en el otro. Libra representa el opuesto al yo. Y está, obviamente, ahí coincide también Neptuno en Aries y Urano, que ya está en Géminis, un cambio
indudablemente de ideas y un factor comunal muy marcado. O nos salvamos todos, o si seguimos en la individualidad y no reconocemos que hay algo que hay que morir para poder vernos en nosotros, el sufrimiento o la percepción de dolor va a ser muy grande. Pero siento que aquel que está buscándose a sí mismo, ya percibimos que hay algún factor de modificación. Eso sin duda que es así. Les quería también comentar coincidentemente a los ciclos eclípticos y a los ciclos de edades. Sabemos que el nodo norte, el nodo positivo, en este momento está en Escorpio, el nodo sur está en Virgo, representando justamente el proceso de limpieza. Factores que están ligados con el trabajo, Virgo, y factores humanos, Piscis, están en un proceso de actividad, o sea, masas que están ligadas quizás con los trabajadores o con los servidores, se unen para poder llegar a encontrar un lugar más ordenado en la vida. Por eso siempre el nodo norte es donde tenemos que integrar, y el sur, que es el opuesto, es lo que tenemos que salir. Salir de Virgo es salir del control, vale decir, salir de algún proceso demasiado esquemático, y es momento de soltarnos neptunianamente, o sea, ir a la energía de Piscis, ir a la energía, digamos, que está más allá del control, y dejar que el universo mismo, digamos, ingrese en nuestra vida para poder entrar en algo que está más allá del control, y es la única forma de salvarnos. También el nodo ese en Piscis nos trae procesos de salud, o sea, acá el cuerpo, por lo menos por 19 meses, va a hablar muchísimo. El cuerpo físico, el cuerpo psíquico, el cuerpo mental. Vale decir, no podemos sostener psíquicamente algo que no podíamos sostener, y si no podemos sostener, el cuerpo habla a través de los procesos psicosomáticos. Virgo Piscis es un eje de limpieza, es un eje, digamos, de servicio que hacemos para los otros, y cuanto más hacemos por los otros, más nos hacemos a nosotros mismos. Por eso ese movimiento y esos eclipses que se dieron y se van a dar en esos ejes nos trae la posibilidad de deseclipsar, de ver más allá. El eclipse deseclipsa, como decía un gran maestro mío. ¿Por qué? Porque el eclipse dura unos minutos, pero cuando la luna tapa el sol, tapa la conciencia, lentamente se va alejando, digamos, de ese tapón, digamos así. Es como un telón en el cine o en el teatro que se abre y podemos llegar a ver la escena, podemos llegar a ver la luz. Y estos eclipses que se van a dar justamente en ese eje nos da la posibilidad de develar lo que estaba tapado. Por eso los eclipses no son negativos, nos dan la posibilidad de ver y de activar. Nada quede igual a partir de un proceso eclíptico. Yo les quería hablar hoy de edades, así, sin aburrirlos, que tienen que ver con los procesos de los eclipses, en nuestra vida toda. Yo le doy mucha importancia al eclipse anterior al momento de nacer, porque ese es un punto central kármico en la vida de la persona. Es el punto que tenemos que en esta vida iluminar, producto que se nos abre una portal, se nos abre una puerta que estaba cerrada, que traemos ancestralmente, genéticamente, pero también a niveles kármicos personales. Nosotros tenemos, como en el teorema de Pitágoras, ciclos de 9 años. Los eclipses se dan alrededor de cada 18 años. Vale decir que a los 18 años de edad es el ciclo eclíptico que se repite en el mismo lugar que lo teníamos en el momento de nacer. Hay 4 ciclos importantes en la vida que nos da la posibilidad de renacer de nuevo, que son los 18 años, que es el primer eclipse que se repite anterior al nacimiento, los 36 años, que es el segundo eclipse que se repite anterior al nacimiento, los 54 años y los 72 años, que es cuando los nodos de la luna vuelven a su lugar natal y el eclipse anterior vuelve nuevamente a repetirse en el momento de la existencia. Ahora, cada 9 años se invierte la posición de los nodos y el eclipse
se opone al eclipse anterior. Vale decir que también es un ciclo, digamos, de cambio importante, que se da a los 9 años, se da a los 27 años, se da a los 45 años, a los 63 años y a los 81 años. Son procesos de cambio importantes. Si alguien está cercano a esta edad, lo van a poder comprobar, y si se alejan o se replantean su vida anterior, o sea, dentro de esta existencia, aquel que tiene determinada edad, se van a dar cuenta que esos ciclos de vida fueron sumamente importantes y cambiaron energéticamente toda su vida y toda su conciencia. Ahora, pitagóricamente tenemos un triángulo y tenemos 3 cuadrados rodeando ese triángulo. Esos 3 elementos, esos 4 elementos tienen que ver con el triángulo central, que es el fuego, el primer ciclo, que es el agua, el segundo ciclo, que es la tierra, y el último ciclo, que es el aire. Desde que nacemos hasta los 27 años estamos en el ciclo acuoso, vale decir, en el ciclo que está ligado con lo que le damos, con lo anímico, con todo lo que es el agua, con todo lo que es no nuestra propia conciencia, sino la conciencia heredada. El primer ciclo de 9 años, o sea, el proceso de 9 años, es un proceso que se van a invertir los nodos. A los 18 años es otro ciclo y termina ese ciclo a los 27 años. Producto de los 27 años, aparte de que se oponen los nodos, que se hace el eclipse opuesto al eclipse anterior al nacimiento, aparece un proceso, digamos, elemental, que termina a los 54 años, que tiene que ver con la Tierra, o sea, con todo lo que podemos hacer en la Tierra y poder materializar o poder desarrollarnos, poder servir, poder trabajar, que empieza a los 27 y te culmina a los 54 años. Pero en ese ciclo tenemos entre los 27 y 36 un proceso, 36 a 45 otro, y 45 a 54 años otro. Es decir que más allá de los 54 años, lo que no pudimos realizar nos cuesta porque entramos en otro elemento, que es el aire. Es decir, ese ciclo terrestre material empieza a los 27 y termina a los 54 años. Coincidentemente, la etapa de los 27 años, que cambiamos del agua a la tierra, o sea, de las situaciones anímicas o familiares o heredadas a la materia, es cuando la luna, por progresión secundaria, vuelve a su lugar natal, 27, 28 años aproximadamente, que son ciclos que están ligados por progresión secundaria, que es tomar un día igual a un año después del nacimiento, el primer ciclo menstrual, que son 27, 28 días, que es el ciclo de la luna. Pero si consideramos que cada día es un año, los 27 años es un ciclo menstrual, es un proceso de pérdida y de renacer a un nuevo proceso, que en este caso es entrar en el elemento tierra, que son los 27 y que culminan los 54 años. Ustedes observen que si nosotros sumamos a un número dígito estos ciclos, todo nos va a dar 9. 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72 y 81 coinciden matemáticamente ciclos matemáticos en el cielo que también están ligados con nuestra vida psíquica y física en la Tierra. Los 54 años, que es el tercer eclipse que tenemos anterior al nacimiento y que se va a producir en el mismo lugar, entramos en una etapa de aire. Vale decir, terminamos un ciclo de agua, un ciclo familiar, terminamos nuestra función o misión en la Tierra, ya entramos en una etapa aérea, una etapa en la cual las ideas van a ser más importantes que la materia. Lo que deseamos desde independencia va a ser más importante que los logros. Se puede obviamente lograr muchas cosas después de esa edad, pero energéticamente, sincrónicamente, después de ese tercer eclipse que se da en el mismo lugar donde teníamos anterior al nacimiento, entramos en el aire, va a decir, entramos en algo más etérico, en el cual los valores ya no son de orden por ahí material, entramos en valores más mentales o valores más filosóficos o ideológicos y dejamos muchas cosas, digamos, atrás, que antes nos pesaban o antes nos preocupaban y ahora ya no son motivos de preocupación.
Después de los 54 años, entramos en un ciclo que termina a los 63, que es otro proceso, en el cual crecemos hasta los 72, que es cuando se produce el cuarto eclipse anterior al nacimiento en el mismo lugar donde lo teníamos en el momento de nacer. Y de los 72 a 81, evidentemente ya terminaríamos los ciclos de 9, porque entramos prácticamente a percibir el nuevo ciclo de Urano, que son los 84 años, vale decir, ya entramos en una etapa de culminación elemental. Cumplimos todos los procesos, digamos, elementales, pasamos por el agua, por nuestros procesos anímicos, por nuestras historias familiares, pasamos por la tierra, por todo lo que tuvimos que hacer, la misión que teníamos en el proceso de tierra, pasamos por el aire, entramos en una etapa más liviana, una etapa más libre, o sea, una etapa de ideas filosóficas, y culminamos evidentemente todo esto a los 81 años de edad. Todo esto, procesos cíclicos de 9 y 18 años, coinciden con los eclipses en la vida que tenemos y con los movimientos de los nodos. Acuérdense que los nodos se mueven cada 18 o 19 años, vuelven al lugar natal, pero cada 9 años tenemos o un ciclo nodal nuevo, o una oposición, o una inversión de la posición de los nodos, cada 9 años, o sea, 9, 27, excepto 18, 36, 54 y 72, que es cuando los nodos vuelven otra vez al lugar natal. En los ciclos anteriores, 9, 27, 45, 63 y 81, se invierte la posición de los nodos, o sea, y los eclipses se dan en oposición al eclipse anterior. Esto está íntimamente relacionado con el concepto de lo que quiere decir un eclipse. El eclipse no es más ni menos que la posibilidad de abrir una conciencia, de poder develar nuestra luz, de poder salir de la oscuridad que traíamos, salir de los procesos que ya no nos sirven. Y este ciclo eclíptico en este momento actual de ese eje Virgo-Piscis nos da la posibilidad de limpiar, y aquel que tiene los nodos en esos ejes, aquel que tiene la carta, se van a dar cuenta que estos 18 meses son cambios muy importantes en la vida, porque van a coincidir con las edades que yo le estoy comentando. Así que aquel que me está escuchando, aquel que tiene la carta, véanla y observen, aquel que está en astrología, y si no, consulten a alguien que les pueda hacer la carta, que realmente es así. Y que los procesos son matemáticos en el cielo, o sea, las cosas no son casuales, y que hay un sincronismo perfecto entre la vida, entre cuando entramos al momento de nacer, o inclusive en el momento de la concepción, hasta que nos vayamos de este sistema. Todo es una cuestión matemática. Aquel que diga que la astrología no es matemática, habría que ver qué fundamento científico tiene, pero es sincrónico y comprobable que es así. Yo durante muchos años estoy en este tema y siempre estoy aprendiendo, en el sentido de que a partir de la gente que atiendo, las cartas, me hablo a mí mismo. Porque cuando uno hace astrología desde el lugar de servicio, desde el lugar de aclarar conciencia y no decir lo que va a pasar, porque eso lo va a elegir la persona, sino son ciclos en el cual la persona tiene la posibilidad de ver el por qué le pasó, el por qué le está pasando y por qué le va a pasar. Eso lo elige la persona, o sea, cómo tomar una posibilidad. Si lo tomamos desde el punto de vista negativo, oscuro, o lo tomamos como posibilidad de abrirse. Nunca el cielo o la vida va a ir en contra, sino siempre son situaciones que pasamos para aprender, son situaciones para integrar definitivamente la conciencia a lo cósmico, digamos así. Por eso hay que pensar muchísimo y que sentir todo este sincronismo maravilloso que tiene esta arte, que no es una ciencia, es un arte, que es la astrología transpersonal. Entonces yo le quería comentar esto, porque volviendo al principio, van a percibir estos ciclos, digamos, de muerte, de transformación, financieros, económicos, ya a partir de este proceso de abril, con esa luna negra en Escorpio. Es no reconocer o invisibilizar la muerte, no reconocer que hay algo que cambiar.
Lilith, donde está ubicada en la carta siempre, o cualquier contacto que tengamos de planetas a Lilith, es como que ese planeta está invisibilizado, está absorbido, no existe, digamos así. No existe, no es que no exista, no lo queremos reconocer, o sea, no tenemos materialidad para objetivar ese planeta. Si la luna negra está en Escorpio, como va a estar, bueno, hay una invisibilidad de la conciencia, digamos de la materia psíquica, de la fusión con el otro. Hay temor a abrirse y temor al cambio, aterrorizarnos a las aparentes seguridades que podamos tener o perder. Si esa Lilith está en contacto con el Sol, hay una invisibilidad con la imagen paterna, por ejemplo, con nuestra identidad. Si está en contacto con la Luna, bueno, la historia familiar, hay dolores no reconocidos, pero cuando uno indaga un poquito, seguramente reconocemos esos dolores. Entonces, muchas veces me ha ocurrido que ese contacto con Lilith, la persona no reconoce, pero en la medida que uno se va metiendo en la interpretación del tema, de la carta, empieza a reconocer ese dolor. Tuve un caso de una luna negra, contacto con la luna, o en casa 4, que siempre son nacimientos muy difíciles, y a veces la madre, en el momento que la persona nace, el bebé nace, tiene una especie de depresión. O muchas veces me ha tocado personas que fueron abandonadas de niños y fueron adoptadas, pero no reconocieron eso, lo reconocen en la medida que uno va indagando, ¿sí? Por ejemplo, la luna negra en contacto con Mercurio, el tema de los hermanos, la comunicación, el vínculo, la interrelación, a veces esa postura, digamos, introvertida extrema, no reconocer que podemos vincularnos. Hay como un autismo, a veces los procesos de autismo en los chicos tienen mucho que ver con ese contacto Mercurio-Luna Negra. No se olviden que Mercurio está muy ligado con los primeros años, proceso de edad de aprendizaje. Con Venus ni hablar, que tiene que ver con la vida de relación, y así sucesivamente. O sea, siempre tengamos, digamos, sin ampliar demasiado la historia, que la luna negra es el punto invisible y es el dolor no reconocido. Volviendo al tema de esta oposición Marte-Plutón, evidentemente esos procesos no se van a reconocer y hay que hacer mucho esfuerzo para poder reconocer la herida que hay que algo dar y algo hay que morir. Y que estos factores financieros y económicos en el mundo nos sirven para encontrar valores humanos, valores que están ligados con Acuario, valores que están ligados con la era de la sensación de la fraternización de la conciencia y de la activación de los hemisferios cerebrales superiores, como el tercer ojo, con la glándula pineal. Urano, Acuario tiene mucho que ver con la conexión celeste, con la intuición, con la percepción, con la telepatía. Entonces es como que nos abrimos y nos alineamos en el aire, nos alineamos en contacto telepático, o sea, el pato tiene que ver con la fusión, digamos, sensible, sensitiva entre el uno y el otro. Bueno, esto es lo que quería un poco comentarles sobre estos procesos nodales, que hay muchísima información sobre eclipses y demás, pero para dar un poquito de claridad, lo que por lo menos pretendo, vinculada a las edades, a los ciclos nodales y a los eclipses anteriores al nacimiento. Tomen en cuenta estos ciclos, aquel que está cercano a los ciclos que le dije, porque son muy importantes en este proceso de gran transformación para integrar el yo, para integrar a Aries. Plutón también rige a Aries como Marte, y los dos se oponen, pero también son regentes naturales de Escorpio. Algo hay que morir para renacer. Y para ser el yo eterno, yo soy eternamente soy yo. Yo soy, no desde el narcisismo, sino de la conciencia de la eternidad. Yo y el Padre somos uno. Por lo tanto, somos creadores de lo que pensamos, lo que sentimos, lo que imaginamos. Empecemos a pensar y sentir, imaginar bien, para poder crear nuestra propia vida, nuestra propia conciencia. Los hermanos del cielo están, se van a seguir presentando, pero nos dejan libre para que todos estos movimientos celestes nos demos cuenta que el creador es uno mismo.
La astrología o las simbologías de lecturas inconscientes no son más que mapas, pero la creación está en nosotros. Así que hermanos, pensemos bien, meditemos, trabajemos los chakras, las energías de sonidos, o sea, las vocales que tienen que ver con la A, la I, que es el entrecejo, la E, que es la zona laringea, la O, el corazón, y la U, el plexo solar. A, E, I, O, U, E, I, A, O, A. O sea, aleluya. A, U, E, I, A. Alinearnos y pedir luz al planeta nos da la posibilidad de concebir y percibir este proceso maravilloso, aunque muy doloroso, porque es cambiar un estado de conciencia en una nueva perspectiva de la vida. Bueno amigos, ustedes saben que me pueden dejar comentarios y aquel que me escucha les pido que sean, digamos que se incorporen al canal, porque yo cada tanto traigo esta información que me nace desde mi mundo interno y que siento que cuando transmito me siento muy bien porque sé que en algún momento llega esta información. No hablo yo, sino también habla mi conciencia y tengo el deseo de transmitirlos e informarles. Bueno, muchas gracias y prontito estaremos otra vez en el canal. Gracias.